El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente admirada decía: ¿de dónde saca esta sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus parientes Santiago, José, Simón y Judas? ¿No vive aquí su familia? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban por lo que decía. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tener casa no nos asegura tener un hogar. Tener estudios, títulos, no nos asegura tener educación. Tener ropa fina no nos asegura tener elegancia. Tener templo no nos asegura tener a Dios. Hay cosas que son necesarias en la vida, siempre aprender a diferenciar. Y que podríamos decirlo, su significado va muchísimo más allá, mucho más allá de cualquier cosa física que uno pudiera tener. Hoy hay algunas familias, personas que tienen casas, no una casa, sino muchas casas, pero no tienen un hogar porque los miembros de su familia están todos disgustados, nadie se habla contra nadie, y todo porque se están disputando justamente las cosas físicas que en algún momento tuvieron que repartirse y no saben cómo hacerlo. Yo en varias oportunidades les he compartido a ustedes lo que significó para los israelitas la experiencia de en algún momento de su historia perder cosas que para ellos eran muy significativas. Cosas que ellos amaban entrañablemente. Perder su propia tierra. Imagínense ustedes, por un momento, todos esos hermanos de Venezuela que les toca salir de su tierra, perder su tierra, irse para un país extranjero, a pasar necesidades, a pasar hambre. Imaginémonos que la situación fuera lo contrario, que viviéramos en una situación en nuestro propio país donde tuviéramos que salir porque no alcanzamos a vivir aquí con el mínimo de dignidad. Vivir despojado de la propia tierra lo desenraiza a uno de sus orígenes, de su historia. Ellos perdieron su tierra, pero no solamente perdieron su tierra, perdieron un objeto sagrado que era el Arca de la Alianza. Recuerdan que les he hablado de eso también, que era un objeto sagrado que Dios les había mandado a ellos construir y a través del cual Dios les aseguraba que iba a hacer presencia, que allí se iba a apostar Él sobre la tapa de esa arca donde había unos querubines con sus alas extendidas. Pues esa arca también se perdió. Llega un momento en que el pueblo de Israel lo único que tiene es el templo, un templo que había construido Salomón, un templo que se había constituido como el aglutinante del pueblo, un templo tan importante, que los israelitas debían ir por lo menos una vez en la vida a visitarlo, y los que tuvieran la posibilidad tenían que ir una vez al año en peregrinación a ese templo en Jerusalén. Amaban tanto ese templo, tanto, que ellos aseguraban, estaban plenamente convencidos: mientras nosotros tengamos este templo, oigan el racionamiento que hacen, mientras tengamos el templo no nos va a pasar nada. Como quien dice,
Y aquí quiero que ustedes comprendan bien el lenguaje que voy a utilizar. Llega un momento de su vida en que ellos consideran que el templo se convierte como en una especie de amuleto de protección. Ese fue realmente el gran pecado de ellos. El templo dejó de ser un lugar aglutinante, un lugar de convocatoria para la oración y para el culto a Dios, al punto de convertirlo en un amuleto de seguridad. Si tenemos el templo no nos va a pasar absolutamente nada. El templo nos asegura que Dios siempre va a estar con nosotros. Y resulta que el Señor también todavía tenía lecciones preparadas para su pueblo. Lecciones que para el pueblo fueron muy dolorosas. Porque si hubo alguien que se convirtió como en espada bruñida, como en punta de lanza bruñida, fue precisamente el profeta Jeremías. Un profeta que, como les dije yo, tuvo la oportunidad durante muchos años de estar acompañando al pueblo y hablándole al pueblo en nombre del Señor. Varias fueron las profecías que el Señor estableció a través de Jeremías. Y hoy en el capítulo 26 aparece una profecía más. El Señor le dice a Jeremías: ponte en el atrio del templo. Cuando la gente llegue a él para entrar y adorar, le vas a repetir las palabras que yo te voy a decir. A ver si se escuchan, a ver si te escuchan y se convierten de su mala conducta. Aquí hay una primera cosa que yo quiero que caigamos en cuenta en ella. Dios habla a un pueblo que entra al templo a adorar a Dios, pero era un pueblo sordo y desobediente. Es extraño esto porque uno supone que el que entra al templo a adorar a Dios, pues ya está bien, está convertido. Y el Señor dice: vas a pronunciarles estas palabras, no vas a anular ni una sola, a ver si escuchan y se convierten. Como quien dice, esta gente que está entrando al templo todavía está sorda y no han iniciado proceso de conversión. Y toca la frase porque así como los israelitas en su momento tuvieron su templo, nosotros tenemos los nuestros. Y no crean ustedes que la palabra de Dios para los judíos en ese momento no puede llegar a ser también la palabra de Dios para nosotros en este. Para los sacerdotes que estamos en el altar, para la gente cuando llega a nuestros templos a orar a Dios, a depositar su ofrenda, a encender una vela. A cada uno que entra al templo y los que estamos dentro del templo, el Señor nos dice: a ver si escuchan y se convierten. Porque lo que les decía al principio, tener un templo no nos asegura tener a Dios. Y entonces, las palabras que el Señor le dice a Jeremías que debe pronunciar son estas: si no me obedecen y cumplen la ley que les di, si no escuchan las palabras de mis profetas, trataré a este templo como al de Silo y haré de esta ciudad fórmula de maldición para todos. Trataré a este templo como el de Silo. El templo de Silo, que estaba en el reino del norte de Israel, había sido arrasado y destruido. Y el Señor hace una profecía sobre el templo: si ustedes no me escuchan, si ustedes no obedecen mi palabra, si ustedes no se convierten, el templo se los voy a destruir. Imagínense ustedes un pueblo
que amaba tan profundamente su templo, que estaba seguro que mientras el templo lo tuvieran no les iba a pasar nada, viene precisamente el Señor a través del profeta Jeremías y profetiza contra el templo y dice: pues bien, si ustedes creen que el templo los va a salvar, creen que el templo es un amuleto de protección, les voy a quitar el templo, se los voy a destruir. A ver si vuelven a mí. La gente que escuchó a Jeremías dice que los profetas, los sacerdotes, los que estaban presentes, oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras. Y cuando Jeremías terminó de transmitir cuanto el Señor le había dicho, entonces agarraron a Jeremías y dijeron: eres reo de muerte, como quien dice, tú mereces morir. ¿Por qué se te ocurre profetizar que este templo será destruido como el de Silo y que esta ciudad quedará en ruinas y deshabitada? Y dice la Sagrada Escritura que el pueblo se arremolinó en torno a Jeremías en el templo del Señor. Prefirieron acallar la voz de un profeta que enmendar la conducta, que siempre es mucho más fácil. Es mucho más fácil callar al que nos fastidia con lo que dice que enmendar la conducta. Y resulta que la profecía de Jeremías se cumplió, porque efectivamente el templo de Jerusalén fue arrasado, fue destruido en una invasión que hubo. Y el pueblo queda despojado de aquello que tanto amaba y que tanto le aseguraba la protección de Dios. A veces cuando yo escribo ciertos estados en mi perfil de Facebook, que seguramente muchos de ustedes han leído, yo soy consciente de que muchas cosas que uno escribe, pues uno es dueño de lo que escribe y cada quien es dueño pues de lo que interpreta. Lo que pasa es que yo no siempre me pongo en la tarea como de interpretar a cada uno, ni de responder a cada uno lo que dice frente a algunos estados que yo coloco. En esos días yo colocaba un estado aquí en mi perfil y decía: los objetos sagrados que nosotros tenemos en nuestra iglesia son solo eso, objetos sagrados. Un templo sagrado es un templo sagrado, pero es solamente un templo. Pero resulta que nuestros templos podrían llegar a ser destruidos por un terremoto, por un incendio. ¿Cuántos templos no han sido incendiados en Europa estos días y en América, Norteamérica, por vándalos, por gente que está enemistada o que odia la iglesia, que han vandalizado imágenes religiosas que para nosotros merecen todo nuestro respeto y las vandalizan? Precisamente ayer en una ciudad de Polonia cogieron una imagen de nuestro Señor Jesucristo, el movimiento LGBT se montó en la imagen, le puso una bandera del arco iris, pintó la imagen, es decir, cometió un sacrilegio contra la imagen. Pero lo que yo necesito que usted comprenda es que cualquier objeto religioso que usted tenga, llámese una camándula, esto, que quienes me conocen personalmente saben que la cargo visible, no me la cuelgo al cuello, la pongo en un lugar visible como lo hacen los religiosos, los dominicos. Y la uso porque me gusta rezar el rosario todos los días. Y porque para mí es un signo de mi fe, no un signo de protección. La uso para rezar el rosario, pero no creo que me proteja, porque a la camándula no le he dado ningún poder. El poder no lo tiene la camándula, el poder lo tiene el rosario que yo rezo o que cada uno reza. El poder no está en el objeto, sino en las 50 Ave Marías que usted reza. Ahí está el poder. Porque de nada sirve que una persona se cuelgue la camándula en el cuello y jamás rece ni un Ave María.
No crea que la camándula lo va a proteger. La camándula no protege a nadie. Protege el Señor a quien nosotros invocamos. Algunas personas se sienten tocadas cuando uno habla así. Pero es que las cosas son como son. Y el pecado de Israel fue darle al templo un poder que el templo no tenía. Porque el templo a fin de cuentas era ladrillos. Los templos nuestros son ladrillos, hermano. Sí, son lugares sagrados, merecen nuestro respeto, no se vandalizan, no se cometen sacrilegios contra ellos, pero son ladrillos. Y uno tiene que aprender a ubicar cada cosa en su lugar. Porque cuando el Señor se da cuenta que uno le quita el amor a Él para ponerlo sobre el objeto, el Señor viene el objeto y se lo quita a uno y lo deja sin objeto. A ver uno con qué va a quedar. Ay, que me robaron la camándula, padre, que ya no puedo rezar ya no puedo rezar el rosario. ¿A qué tiene los dedos? Rece con los dedos. Que no tiene camándula. Porque no tiene camándula no va a rezar el rosario. Para eso tiene los dedos. Cuente con los dedos. No, que perdí la medallita, que de la milagrosa, que del Sagrado Corazón. ¿Y qué importa? Compré otra. Lo que no puede usted pretender es creer que el objeto le va a proteger. Usted busque protección en el Señor, busque protección en el Santísimo. Usted quiere ser agradable a Dios. Arrodíllese delante de Jesús Eucaristía. Confiésese, comulgue, póngase en gracia de Dios. Eso hace agradable al Señor. Y no simplemente llenando nuestra vida de reliquias. Y yo necesito que usted comprenda el mensaje que yo le estoy transmitiendo. Porque seguro va a decir alguno, no, que es que este cura no le gusta eso. No, espérese un momento que yo eso no es lo que he dicho. Yo lo que estoy siendo muy claro, muy enfático, que objetos religiosos son solamente objetos religiosos. Pero no tener un objeto, no tener una cosa, no significa perder la gracia de Dios cuando Dios está verdaderamente en el corazón. Ya lo estamos experimentando nosotros. Los templos nuestros están cerrados. Casi que se nos ha arrebatado nuestros templos. Pero si usted me dice a mí que porque le cerraron los templos, entonces le cerraron la fe, hermano, usted no sabe lo que es la fe entonces. No lo sabe. Porque no hay templo por cerrado que esté. No hay templo por incendiado que esté. No hay templo por destruido que esté. Que le destruya a uno la fe, que le cierre a uno la fe, que le incendie a uno la fe. Usted aprende a darle cada valor a cada cosa. Usted va a regalarle a su pelado una camándula. Pues bien, no le diga a su hijo simplemente, hijo, mira, ve, cuélgatela como se la ponen todos los pelados, como pura bisutería, porque parece, la camándula hoy se convirtió en bisutería. Se la cuelgan al cuello y le dicen, póntela para que te proteja. Hermano, eso no es así, eso no lo va a proteger. Si no reza el rosario con la camándula. La protección viene del Señor a través de la oración, no a través de la cosa, no a través del objeto. Porque podemos tener objetos sagrados colgando en nuestro cuerpo, podemos tener objetos sagrados en el rincón de nuestra casa, pero si nuestra vida está maldecida por el pecado, entonces nuestro corazón está lejos de Dios y el Señor nos dice, si ustedes no me escuchan, si ustedes no se convierten, el templo se los voy a destruir. Se los voy a destruir. Claro, y habrá quien chille, como chillaron los profetas y los sacerdotes del tiempo de Jeremías. ¿Cómo se te ocurre profetizar así? ¿Cómo se te ocurre hablar así? Tú eres reo de muerte, te mereces morir por hablar de esa manera. El día que nosotros aprendamos a descubrir la presencia de Jesús, Eucaristía, arrodillarnos delante del sagrario, arrodillarnos delante de la hostia consagrada,
Lo que pasa es que no es fácil para muchas personas arrodillarse de algo que aparentemente parece un pedazo de pan. Porque la gente se siente ridícula. ¿Quién me va a arrodillar yo ahí? Pues ahí es donde hay que arrodillarse. Ahí es donde hay que clamar. Ahí es donde hay que decirle al Señor: yo quiero escuchar tu palabra, yo quiero obedecerte. Así nuestros templos serán custodiados por el Señor. Pero porque el Señor custodia el corazón de quienes entran al templo. Por eso cuando no queda casa debe quedar el hogar. Cuando no hay templos debe quedar la iglesia. Cuando no haya ropa fina debe quedar la elegancia. Lo importante no es si la ropa suya es de Sara o de Oscar de la Renta. Puede ser de Oscar de la 30. Y va y compra un vestido, pero lo importante no es el trapo que uno se pone, sino la elegancia del que lo lleva. Porque hay gente que tiene ropa muy cara, pero se ven muy desordenados. Así es la vida espiritual. No se trata solamente de la elegancia de nuestros espacios, la belleza física de nuestros espacios, sino el estado de gracia en el que un corazón vive delante de Dios. Espero, ojalá así sea, pero bueno, que no haya quien diga: este cura también es reo de muerte, porque nos está diciendo cosas que nos molestan y que nos chocan a todos. Pero ¿qué le vamos a hacer? Lo que hay que vivir es en gracia de Dios, confesados, comulgando, orando. Eso es lo realmente importante. Bendito sea el Señor, a Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos.